poder de la imagen con Gary Bermúdez. Estimado Gary, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Gracias, mi queridísimo Rogelio, aquí con el gusto de estar como cada viernes. Hoy dejando pasar las lluvias y empezando con los calores que están. Pero en fin, aquí andamos con el gusto de siempre. ¿Y qué nos vas a platicar esta tarde? A ver. Mira, vamos a platicar un poquito. Ya hemos tocado el tema en diversas ocasiones sobre la imagen en términos de lo que hoy estamos viendo en nuestra clase política, que es verdaderamente lamentable. Y para empezar el capítulo del comentario, yo haría un poquito, traería las palabras de la señora presidenta Claudia Sheinbaum, que decía con relación a lo del evento que hubo con el PAN y el cambio de imagen, que había que tener un poco de sensibilidad para hacer determinados eventos o determinadas presentaciones frente a las tragedias que estaba viviendo México. Entonces, y eso yo creo que fue un comentario que ella hizo diciendo, te digo Pedro para que entiendas Juan, porque también ha sido uno de los problemas que hoy están golpeando de manera por demás abrupta al partido en el poder, al partido que ella representa. Y un caso o uno de los varios casos que son verdaderamente dramáticos en términos de la soberbia y de la embriagada de poder es justamente el caso de Fernández Noroña, en donde ya perdió absolutamente toda proporción con base a lo que debiera ser un político. A mí me queda claro que la clase política en términos históricos siempre ha tenido características muy particulares. Sin embargo, hoy podría decir que los políticos de antes gozaban de una impunidad que no existe ahora. ¿Y a qué me refiero en esa clase de impunidad? A que hoy puede ser grabado y guardado cualquiera. Cualquier evento, ¿verdad? Cualquier evento. Hoy cualquier persona, cualquier ciudadano común y corriente se puede convertir en un reportero, en un periodista, y puede evidentemente comunicar en tiempo real lo que está sucediendo. Es cierto. Y ahí es donde entra la soberbia y la prepotencia de personajes como Noroña, en donde a pesar de ese tipo de acciones y a pesar de las exhibiciones que se están dando, él simplemente está en una posición de no me pasa nada. Y te voy a decir algo, siendo concordante en términos de imagen. Yo sí soy un fiel creyente que el principal enemigo de la imagen es la soberbia y la prepotencia. Hoy el costo sí se hace valer. Ayer escuchaba y lo platicábamos ahorita en el corte, mi Roger, de una expresión que decían qué va a pasar con Adán Augusto. Y decía, y si quieres saber qué va a pasar con Adán, simplemente voltea las palabras de su mismo nombre, que es nada. Y yo me atrevería a diferir de ese tipo de cosas, por lo menos en el aspecto que a mí me corresponde. Me queda claro que a lo mejor en el aparato judicial, a lo mejor en las leyes del hombre, pudiera no pasar nada, cosa que se me hace difícil creer. Pero en el aparato del rechazo social público, es un personaje que ya no puede llegar con tranquilidad a ningún lugar, que es el mismo caso de Noroña. Sí, por supuesto. Ya no pueden caminar por la calle con tranquilidad sin ser señalados, ya no pueden entrar a un restaurante, ya no pueden hacer gran parte de las actividades que uno pretendería hacer sin estar siendo juzgados. Y ya no digas viajar. ¿Por qué? Por el caso por ejemplo, de Adán Augusto, en donde pues hay quien menciona que ya no tiene la visa, pero también el salir del país los pone en riesgo. Sí, simplemente la oferta que le hizo una de las madres buscadoras, que le dijo a Noroña, a ver, ¿te gusta viajar y quieres bajar a la Franja de Gaza porque piensas que vas a resolver algo? Vente a Zacatecas, vente a Tamaulipas, vente a Jalisco, yo te pago el camión y vamos a buscarle. Es decir, esas son las consecuencias de esa soberbia. Otro cuate que evidentemente creo que ha perdido toda magnitud y toda proporción es Mayer. Sí, Sergio Mayer, que también su nivel de soberbia política y su nivel de prepotencia han rebasado toda proporción,
con el evento que llevó a cabo ahora con la Sonora Santanera por el aniversario, creo que de los 70, 80 años de la Sonora Santanera, que como evento no tiene absolutamente nada que ver, pero tienes que tener una prudencia política. Y la prudencia política, si bien el evento ya está y si bien lo vas a realizar, bueno, no lo conviertas en una fiesta, no lo conviertas en una pachanga. Pero insisto, este tipo de acciones también lo vimos con Dato Protegido y su marido. Este tipo de acciones, yo estoy francamente seguro que tarde o temprano van a cobrar la factura. Y por lo menos ya la están cobrando en el aparato social, en el repudio social, en que haya personajes que, dicho de manera grotesca, apesten en determinados círculos en donde ya no los quieres tener. Y un día, platicando en una cena con un gobernador del estado de Guanajuato, él decía una frase que se me quedó muy, muy clavada, cuando su esposa llegó y pidió unas cosas de comer para llevárselas al día siguiente a su hijo, que eran unos tacos de Kobe. Y él decía, hay familias que piensan que esto del poder es para siempre. Gran lección, sí. Y yo he visto a imperios caer, sí, por lo menos en el aparato de la historia. Entonces, que entiendan estos personajes que si los imperios caen, los personajes son mucho más fáciles y mucho más vulnerables. Y hoy, el principal enemigo de esa soberbia es un teléfono celular, es una tablet, es todos los elementos tecnológicos que guardan y albergan la prepotencia, el nepotismo y la soberbia de este tipo de personajes que en imagen no solamente se dañan a ellos, dañan la imagen pública de una nación que es digna de representar. Por supuesto. Lo que siempre se ha criticado a nuestra clase política, la distancia con la sociedad, sobre todo en estos temas que son tan sensibles como lo de las inundaciones, y qué no decir también con esta muerte del líder de los limoneros también, que debe indignar a la sociedad, ¿no? Pero te digo, y esos son casos que se dan en donde son muy mediáticos. Pero tenemos más de 250,000, 300,000 casos de gente que a lo mejor no es tan mediática, pero que no dejan de ser graves, que no dejan de ser verdaderamente lamentables. El caso de los niños, el caso de la educación, el caso de los secuestros, el caso de los desaparecidos. En fin. Sí, creo que tiene que haber mayor sensibilidad política y si no el costo en imagen para ellos va a ser muy terrible, alto. Claro. Pues Gary Bermúdez, gracias por acompañarnos esta tarde, como siempre, como todos los viernes. Al contrario, un honor estar como siempre contigo y con todo nuestro auditorio. Y bueno, se ha acabado el tiempo para Negocios en Imagen. Le quiero agradecer que nos haya acompañado en esta tarde y a lo largo de la semana. Esperemos haberle servido y lo esperamos lo invitamos a que nos acompañe el lunes a partir de las 5:30 de la tarde. Pásela muy bien.